Saludos. Estaremos hablando de la norma internacional de auditoría 505 sobre confirmaciones externas de la asignatura Auditoría Financiera Externa y Interna de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, facilitado por los estudiantes Judith Almonte, Yuris Terrero y José Brito. Los puntos que trata la norma son los procedimientos de confirmación externas, la negativa de la administración a permitir que el auditor envíe una solicitud de confirmación, resultados de los procedimientos de confirmación externa, confirmaciones negativas y evaluación de la evidencia obtenida. El objetivo: el auditor debe diseñar e implementar procedimientos de confirmación externa para obtener evidencias de auditoría relevante y confiable. De acuerdo con la NIA 505, el auditor debe diseñar e implementar procedimientos de confirmación externa para obtener evidencias de auditoría relevante y confiable. Esta evidencia, en forma de confirmaciones externas, puede ser más confiable que la evidencia generada internamente en la entidad y permite obtener un alto nivel de confiabilidad y seguridad que requiere el auditor para responder a los riesgos significativos debido al fraude o error. Dentro de los procedimientos de confirmación externas, visualizamos que usualmente se utilizan para confirmar o solicitar información referente al saldo de cuentas, términos de acuerdo, contratos o transacciones. Cuando el auditor decide usar procedimientos de confirmación externa, debe mantener el control sobre las solicitudes de confirmación externa, teniendo en cuenta que se va a confirmar o solicitar la selección de la parte confirmante y que las solicitudes se dirijan apropiadamente para que las respuestas sean directas al auditor. La solicitud debe incluir las aseveraciones que se traten, riesgos significativos específicos, planteamiento y presentación de la solicitud, experiencia previa en la auditoría, método de comunicación, autorización de la administración y capacidad de la parte confirmante para proporcionar la información solicitada. Entonces, el auditor debe llevar un seguimiento de la solicitud y, si es el caso de que no se ha recibido respuesta, enviar una solicitud adicional. Los factores a considerar cuando se diseñan solicitudes de confirmación incluyen: A. Las afirmaciones de las que se trata. B. Los riesgos específicos de incorrección material identificados, incluidos los riesgos de fraude. El formato y presentación de la solicitud de confirmación, la experiencia anterior de la auditoría o en encargos similares. También el método de comunicación, por ejemplo, el formato de papel, en soporte electrónico u otro medio. También la autorización o la incitación por la dirección a las partes confirmantes para que respondan al auditor. Es posible que las partes confirmantes solo estén dispuestas a responder a una solicitud de confirmación que contenga una autorización de la dirección. La capacidad que tiene la parte confirmante seleccionada de confirmar o de proporcionar la información solicitada, por ejemplo, el importe de una factura individual en lugar del saldo total. La negativa de la administración a permitir que el auditor envíe una solicitud de confirmación. Cuando la administración se niega a permitir que el auditor envíe una confirmación externa, ésta deberá explicar sus razones y el auditor investigar sobre la validez de dichas razones, debido a que la administración está limitando el trabajo de auditoría para obtener evidencia. De la misma manera, el auditor deberá evaluar las implicaciones que tiene la negativa de la administración para la evaluación de los riesgos y auditoría. Como consecuencia de esa negativa, el auditor debe diseñar e implementar procedimientos de auditoría
para obtener evidencia relevante y confiable. Cuando esto no es posible o la negativa de la administración no es razonable, el auditor deberá comunicarse con los encargados del gobierno corporativo y determinar las implicaciones para la auditoría y su dictamen. También vemos los resultados en los procedimientos de confirmación externa. Aunque se obtenga evidencia en fuentes externas, siempre existen circunstancias que puedan alterar la confiabilidad de la evidencia, ya que puede existir intercepción, alteración o fraude. Si el auditor identifica factores que le generen dudas sobre la confiabilidad de la respuesta a una solicitud de confirmación externa, el auditor debe obtener mayor evidencia que le permita solucionar sus dudas. Si luego de obtener dicha evidencia el auditor determina que la respuesta a la solicitud no es confiable, debe evaluar las implicaciones sobre la evaluación de riesgos significativos. De la misma manera, cuando no hay respuesta a la solicitud de confirmación, el auditor debe obtener evidencia a través de procedimientos alternativos y cuando hay excepciones, debe investigar para determinar si las excepciones indican una representación errónea de las informaciones. También podemos ver los factores que pueden originar dudas acerca de la fiabilidad de una respuesta, que incluyen, ejemplo, que se reciba por el auditor de forma indirecta o parezca no proceder de la parte confirmante seleccionada originariamente. Las respuestas recibidas electrónicamente, como por ejemplo fax o vía correo, conllevan riesgos sobre su fiabilidad, ya que puede ser difícil demostrar su procedencia y la utilidad del que contesta, y las alteraciones pueden ser difíciles de detectar. Estos riesgos se pueden mitigar mediante la utilización por el auditor y por el que contesta de un proceso que cree un entorno seguro para las respuestas recibidas electrónicamente. Si la parte confirmante recurre a un tercero para coordinar y proporcionar respuestas a las solicitudes de confirmación, el auditor puede aplicar procedimientos para responder a los riesgos de que a. La respuesta pueda no proceder de la fuente adecuada, b. La persona que responde no puede estar autorizada para ello, y c. La integridad de la transmisión pueda haberse visto comprometida. En cambio, las confirmaciones negativas, estas son menos persuasivas que las positivas, por tanto, el auditor no deberá usarlas como único procedimiento sustantivo de auditoría para tratar un riesgo a nivel de aseveración, a menos que se haya evaluado el riesgo significativo como bajo y que se haya obtenido suficiente evidencia respecto a la efectividad operaria de los controles. Se espera una baja tasa de excepciones y el auditor no tiene conocimiento de circunstancias que hagan que las solicitudes de confirmación sean desechadas. En cuanto a la evaluación de la evidencia obtenida, una vez implementados los procedimientos de confirmación externa, el auditor debe evaluar los resultados y si la evidencia es relevante y confiable, o si es necesaria mayor evidencia de auditoría, entonces el auditor puede clasificar los resultados en respuesta de la parte confirmante, indicando acuerdo o proporcionando la información solicitada, respuesta no confiable, no respuesta y excepción. Para evaluar los resultados de las solicitudes de confirmación externas individuales, el auditor puede clasificar dichos resultados de la forma siguiente: a. Una respuesta de parte confirmante adecuada que indique su acuerdo con la información contenida en la solicitud de confirmación o que proporcione la información solicitada sin excepciones. B. Una respuesta considerada no fiable. C. La falta de contestación o D. Una contestación en disconformidad. Muchas gracias por su atención. Se despide José Brito en representación del grupo número 2, formado por que acompañan este grupo Judith Almonte y Yuris Terrero. Gracias.